presentación es... oh, vale. Pues la pregunta que va a organizar la presentación es si la curricularización puede fortalecer la función social de la universidad, de las instituciones de educación superior, o si corre el riesgo de ser absorbida por lógicas neocoloniales, coloniales, imperiales, ¿sí? Pero antes de empezar con el tema en sí, voy a presentar muy brevemente la Universidad de São Paulo para situar el lugar institucional desde donde hablo, ¿no? Desde donde mi investigación se desarrolla. La USP es una de las universidades más antiguas de Brasil. Sí, Brasil tuvo un proceso de creación de universidades muy tardío, así que la Universidad de São Paulo es creada en 1934. Es una de las mayores universidades de Brasil. Tiene muchas unidades en el estado de São Paulo. Sí, es para tener una comparación. La población del estado de São Paulo es de cerca de 48 millones de personas, que es muy cerca de toda la población de la Argentina y toda la población de la España, sí, que son los otros contextos que vamos a comparar. Bien. Voy a mostrar también algunos espacios de la universidad, sí, para mostrar que es una universidad muy amplia, que tiene una diversidad territorial muy grande y también una diversidad institucional, sí, es una universidad que es compuesta por muchas facultades que fueron creadas en diferentes momentos, tiene una lógica propia, su cultura propia. Es importante porque la extensión no ocurre en el abstracto, ¿sí? La extensión se materializa en territorios, instituciones concretas, con personas, con relaciones sociales. Por eso que yo traje estas imágenes para que conozcan un poco de la Universidad de São Paulo. Bien, mi tesis está vinculada al programa de posgrado de Cambio Social y Participación Política, eh, el PROMUSPE. El programa tiene una mirada, una perspectiva muy interdisciplinaria, ¿sí? Y se propone formar investigadoras, investigadores que sean capaces de analizar las transformaciones sociales contemporáneas que son muy complejas. Este marco interdisciplinario es muy importante porque permite que la investigación sobre la curricularización no quede solo en el ámbito educacional, pero también que pueda ser visto como una política pública, una práctica pedagógica y sobre todo como un campo de disputa, ¿sí? Así que la extensión aparece como una dimensión que articula universidad, sociedad, territorios, conocimientos diversos, participación y la democracia. Bien, aquí es mi proyecto original, ¿sí? La idea, el punto de partida era analizar la implementación de la curricularización de la extensión en Brasil con la pregunta que tiene que ver que si esta política puede potencializar la función social de la universidad o se puede también convertir a un mecanismo neoliberal en un contexto general de ampliación de la educación a distancia, plataformización, en fin. Eh, la mirada tiene que ver con la colonialidad, la decolonialidad, ¿sí? Porque en la América Latina tuvimos una fuerte influencia de modelos europeos cuando las universidades fueron creadas. La reforma de Córdoba ha cambiado, ha proponido una nueva
forma de pensar la función social de las universidades. Y la extensión va a tener una importancia central porque por medio de la extensión que la interacción y la transformación social se, se torna una pauta en debate. eh, y también de fuente de curricularización de la extensión de Brasil, que tiene algunas especificidades interesantes, como por ejemplo la carga horaria, ¿sí? 10% de la carga horaria no es poco, así que hay una potencia para muchos cambios institucionales. Pero es importante que se puede ver que el contexto nacional, la historia de la extensión en Brasil, tiene que ver con la historia de Argentina, también con la historia de la colonización. Entonces, por esto que ha sido muy importante tener esta mirada más comparativa entre distintos contextos. Eh, en los contextos nacionales que voy a hablar un poco ahora es sobre Argentina, España y Brasil. ¿Sí? Voy a pasar aquí. Con base en las producciones que hemos desarrollado en, en las instancias en la Universidad Complutense de Madrid y también en los diálogos con la Universidad de Buenos Aires. También con la participación de la querida Mara, que ha desarrollado, elaborado el segundo artículo con nosotros. Entonces, las producciones son las bases para la presentación. Bien, en primer lugar, me gustaría presentar una revisión sistemática, ¿sí? Porque es muy importante para situar el debate, para saber las reflexiones que están siendo hechas en el ámbito académico. Bien, se ha utilizado el protocolo Prisma, ¿sí? Se puede ver aquí la cantidad de los datos de los estudios que fueron analizados. Analizan, utilizamos las bases de datos Cielo, ERIC, Scopus, Word of Science y Dionet en las lenguas portugués, inglés, español para intentar eh, tener una visión abrangente, lo más abrangente que podríamos. Para organizar el material, utilizamos Zotero, Excel y para el análisis de discurso, el Atlas TI. Sí, de los hallazgos muy interesantes de esta revisión es que las prácticas revelan aproximaciones, sí, muy significativas. Ah, vamos a tener los formatos muy cercanos, por ejemplo, proyectos, prácticas profesionales, talleres, y también vamos a tener la incorporación de la relación universidad-sociedad en los cursos de forma también muy parecida, también como proyectos, acciones educativas o comunitarias, intervenciones en contextos reales por medio de asignaturas, ¿sí? Pero todavía vamos a ver también una variación muy grande en los conceptos que van a ser adoptados en los distintos países. En España vamos a tener un modelo que es más cerca de algo que trata la población como destinataria o como colaboradora de las experiencias, sobre todo por medio del aprendizaje-servicio. Sí, el aprendizaje-servicio es la forma más cercana de lo que hacemos aquí como extensión. Eh, en Argentina vamos a tener un modelo que tiene una relación con la sociedad muy más cercana, de colaboración, de coproducción, de conocimiento, con prácticas socioeducativas territorializadas que tiene que ver con la valorización de la historia local,
con otros conocimientos, como por ejemplo el conocimiento indígena. Vamos a ter el modelo destinatario, colaborador y también coproductor, ¿sí? También tiene que ver con la cuestión demográfica de Brasil ser muy grande y ser muy diverso, ¿sí? Así que vamos a tener tanto experiencias que son muy próximas a las españolas de aprendizaje-servicio, como también de coproducción, de un diálogo más fuerte con los territorios. Y además, trabajamos en un otro artículo que contó con la participación de la querida Mara, que está aquí conosco. Muchas gracias, Mara. En este segundo artículo, nosotros tuvimos un enfoque cualitativo, comparado también. Utilizamos entrevistas semiestruturadas, análisis documental, revisión de literatura, tentando entender los marcos normativos, trayectorias institucionales y, sobre todo, las prácticas en la educación básica, la relación universidad-escuela. Ah, lo voy a pasar. Bien, encontramos lo que hemos llamado de dos gramáticas, ¿sí? Pero en primer lugar voy a decir un poco aquí de las historias y eh, de los contextos específicos de cada país. En España vamos a tener los modelos más tradicionales de universidad que van a tener una crisis en el periodo de industrialización porque la universidad estaba muy lejos, muy distante de las demandas sociales y económicas. Se configuraba como lo que han llamado de Torre de Marfil, ¿sí? En este contexto van a ser creados cursos de extensión para que las demandas sociales y económicas estén más cerca de la universidad. Eh, un poco más adelante, por medio de esa relación con la sociedad, se ha planteado la idea de aprendizaje-servicio, ¿sí? Una práctica que más cerca de lo que comprendemos como extensión en Latinoamérica y que también va a encontrar algunos aspectos de la pedagogía de Dowell, ¿sí? Que es un estadounidense que ha pensado en cómo acercar la relación entre universidad y sociedad. También, más recientemente, ha incorporado las experiencias de educación popular freirianas, ¿sí? Paulo Freire es muy importante en este debate. Ah, la preocupación con ampliar los diálogos con la sociedad va a tener una relevancia mayor después del proceso de Bolonia, ¿sí? Cuando España se incorpora en el espacio europeo de educación superior y promueve una reforma curricular y una arquitectura que es común en todo el espacio europeo. Así que el APS, Aprendizaje-Servicio, se ha difundido de forma más fuerte a partir de los años 2000. Entonces, algo muy, muy reciente. En Argentina, todavía tuvimos una trayectoria universitaria marcada por intereses coloniales, imperialistas, sí, pero vamos a tener la reforma de Córdoba como un marco de inflexión donde el movimiento estudiantil va a demandar una otra perspectiva de universidad y una ampliación de la universidad hacia el pueblo, ¿sí? Una universidad comprometida con cambios sociales, ah, que también tiene un papel social, cultural, político. Esto es muy importante, pero todavía es interrumpido en los momentos de las dictaduras, ¿sí? Y así como en Brasil, la redemocratización que va a reabrir el debate acerca de la autonomía
del compromiso social de la universidad. Entonces vamos a tener en la Ley de Educación Superior en 1995 el reconocimiento de la extensión universitaria ya como una función sustantiva de las universidades junto con la investigación y la docencia. En Brasil, así como en Argentina, vamos a tener esta marca colonial, sí, pero un poco más perversa, porque en Brasil las primeras instituciones de educación superior, de universidad, van a surgir después de la llegada de la familia real portuguesa, ¿sí? Solo en 1808, es muy, muy tarde, ¿sí? Eh, por mucho, mucho tiempo, la extensión fue comprendida como una difusión de conocimiento, especialmente con una lógica asistencialista, con un fuerte sesgo elitista, autocentrado, muchas prestaciones de servicios, pero esto no era solo en Brasil, era en toda Latinoamérica. Desde Chile, Paulo Freire va a hacer una crítica al propio término extensión, ¿sí? Porque para él extensión tiene que ver con extender el conocimiento, extender lo que se hace en la universidad. E ele va a decir que esto es un tipo de invasión cultural, que necesitamos plantear otras cosas, otro tipo de relación entre universidad y sociedad. Y la crítica de Freire va a introducir algunos aspectos que son clave hasta hoy. Por ejemplo, la horizontalidad de conocimientos, sair de una lógica muy marcada por la ciencia moderna, de que el conocimiento científico es más importante de que los otros conocimientos. También la directriz de dialogicidad y un horizonte de transformación social, donde todos se movilicen, que sean parte de la transformación social y sean agentes de la transformación social. Sí, con base en esas críticas de Freire, también con inspiraciones en la Reforma de Córdoba, en 2087 se ha creado el Fórum de Prorectores de Extensión de las Universidades Públicas, que va a actuar como un actor social que va a debater, desarrollar, plantear la extensión en Brasil. Eh, un, una de las importantes conquistas de este foro fue la incorporación de la extensión en la Constitución Federal de Brasil. Así que en 1988 ya se ha establecido la indisociabilidad entre enseñanza, investigación e extensión como principio de las universidades. Pero eh, la Constitución se ha desarrollado en un contexto que ha marcado la década de 1990. Viene de una forma general, lo que encontramos es una contribución muy significativa de Mara. Son dos gramáticas distintas, una que llamamos de seducción epistémica y una otra de relevancia social. ¿Sí? La primera está más vinculada a las experiencias españolas, que tiene que ver con generar un impacto emocional, cognitivo inmediato, lúdico, que tenga tecnología de frontera como una forma de disputar la atención de los jóvenes, de las jóvenes, en fin, de las personas. Romper con la apatía acerca de la ciencia, sobre todo las ciencias naturales, ¿sí? Por otro lado, tenemos, sobre todo en lo argentino, una predominancia de la lógica de relevancia social, o sea, una mirada para los problemas sociocomunitarios que pone el estudiante como ciudadano, ¿sí? Que necesita saber de la ciencia para poder comprender su sociedad, su entorno. Así, el conocimiento es una herramienta para interpretar el mundo, las transformaciones, en fin. En Brasil, otra vez, vamos a tener
algo híbrido con las dos lógicas distinto de una forma muy, ¿cómo decir? Equilibrada, ¿sí? No hay ninguna predominancia. Más una vez vamos a ver la diversidad de Brasil se poniendo aquí como un punto clave para comprender siempre la coexistencia de las lógicas. Bien, de todo lo que hemos debatido tiene que ver con la crítica de Paulo Freire, que intentamos resumir con esta imagen. Es pensar la extensión como reproducción, como algo que tiene que ver con esta lógica de transferencia unilateral, de la universidad como un legitimador, un productor único del conocimiento, con la reafirmación de jerarquías epistemológicas históricas que han invisibilizado muchos conocimientos, sobre todo los conocimientos locales. Una otra mirada que es la extensión como transformación, que tiene que ver con diálogos de diferentes saberes. Es un diálogo que no tenga jerarquías, ¿sí? Un diálogo horizontal, donde haya coproducción de conocimiento, conocimientos con saberes, junto con saberes territoriales, es una apertura a la pluralidad epistémica como una forma de romper con el epistemocidio que hemos visto durante muchos siglos y que han invisibilizado muchos conocimientos. Bien, y aquí voy a voltar un poco en el contexto brasileño, que era el original, para cómo se ha planteado, se ha implementado la curricularización de la extensión en Brasil. Sí, el papel de foro del prorectores de extensión ha sido muy importante para delinear, sí, para diseñar esta política pública. Entonces, la extensión, ela va a se integrar en la matriz curricular, en la organización de la investigación como un proceso interdisciplinario, amplio porque es político, educativo, cultural, científico, tecnológico, que promueve la interacción transformadora entre las instituciones de educación superior y los demás sectores de la sociedad mediante la producción, ¿sí? Y la aplicación del conocimiento, o sea, la producción conjunta, la coproducción en articulación con la enseñanza en la investigación. O sea, en la regulamentación de la extensión vamos a tener una mirada de extensión para la transformación. ¿Sí? Y aquí algunas cosas que también la resolución va a traer, que es una carga horaria mínima de 10% de los créditos curriculares de grado, todos los grados, en programas de proyecto de extensión con énfasis en área de alta pertinencia social, ¿sí? Vamos a tener lo que llamamos en Brasil de los 5 Is de la extensión, que son la interacción dialógica con la sociedad y con todos los actores sociales de las instituciones de educación. Vamos a tener también el impacto en la transformación social, impacto en la formación del estudiante, ¿sí? Porque tiene que ver con la práctica pedagógica, la insociabilidad entre enseñanza, investigación e extensión. Así va a ser reafirmado la importancia de la articulación de las funciones sustantivas y la interdisciplinaridad e interprofesionalidad, ya que el mundo es complejo, la realidad es compleja, la disciplinaridad no es suficiente para responder a esos problemas sociales. Aquí, muy brevemente, voy a presentar ah, los marcos regulatorios de esta política. Antes de la Constitución ya había la extensión en el Estatuto de las Universidades Brasileñas de una forma muy amplia, ¿sí? Todo que no era enseñanza
o investigación se podía caracterizar como extensión. En 88, como Egipto, se ha creado el FORPROEX, que ha sido muy importante para implementar políticas extensionistas en Brasil. Vamos a tener la Constitución, que es muy importante, el principio de insociabilidad entre enseñanza, investigación y extensión. Y después vamos a tener la LDB, Ley de Directrices y Básicas y Bases de la Educación Nacional, también hablando de una extensión de una forma muy amplia, pero ya en plan de 2001, Plan Nacional de Educación 2001, 2014, vamos a tener una explicitación más fuerte de lo que vamos a entender hoy por extensión, ¿sí? Pero solo en 2018 va a tener una directriz nacional que va a conceptuar la extensión así, una extensión como transformación de facto. ¿Y por qué es importante? Porque en Brasil, históricamente, la extensión ha sido marcada por polisemia y contradicciones. Es lo que he dicho, ¿sí? Que del inicio de la extensión tenía mucho una característica de todo aquello que no se encuadraba ni en la enseñanza ni en la investigación, como movimientos estudiantiles, extensión rural, ¿sí? Que tiene que ver con prestación de servicios, y que fue lo que Paulo Freire ha criticado mucho, divulgación científica, divulgación cultural, presentación financiera, práticas asistencialistas como distribución de sopa, por ejemplo, ya ha sido considerada como acción de extensión. Y también acciones autocentradas, elitistas, como cursos hechos para los propios estudiantes de las universidades, también han sido considerados como extensión. Y hablando de una otra producción, la producción más reciente, que tiene que ver con traer este debate para el mundo contemporáneo, ¿sí? Que es un mundo muy complejo con algunas crisis coexistiendo. Entonces, la pregunta orientadora de esta última producción ha sido si la curricularización puede fortalecer o tiene riesgo de ser capturada, pero en un contexto muy específico de posverdad, sí, todo que estamos asistiendo de inteligencia artificial, en fin. Entonces, una primera parte va a hablar sobre lo que hablamos, entonces el capítulo va a sintetizar lo que hemos discutido en los otros artículos. La universidad ha sido así consolidado por medio de modelos europeos. En la América Latina vamos a tener un duplo proceso de dependencia, la colonialidad, el imperialismo, ¿sí? Hoy tenemos una crisis de legitimidad científica, un desorden epistémico. Vamos a ver esas crisis por medio de las fake news, negacionismo. Hay una pérdida de confianza en el sistema de expertos y esto es ampliado con las plataformas digitales y las inteligencias artificiales, ¿sí? Que van a atraer mucha información, pero también mucha desinformación. Vamos a tener una crisis de la ciencia, ¿sí? Que es vinculada y no puede ser desvinculada de una crisis democrática, porque estamos en un contexto de neoliberalismo, plataformización, y la educación superior no va a salir de esta lógica que es más global. Sí, entonces la educación, por ejemplo, atravesada por métricas, rankings, cada vez más plataformas,
cada vez más exigencias de productividad. Vamos a tener una expansión de la educación superior privada y de la educación superior a distancia. Esto tiene que ver con un estímulo de organismos internacionales y también tiene que ver con una lógica muy fuerte de mercado. Eh, la justificativa es siempre la ampliación del acceso, pero es una ampliación más cuantitativa que cualitativa, ¿sí? Entonces estamos lejos de ver una real democratización de la educación superior. En Brasil, este escenario es muy difícil. Si nosotros vamos a tener una ampliación de acceso a la educación superior que es muy impulsionada por la educación a distancia. La educación a distancia ya ha superado la educación presencial, ¿sí? Desde 2024. Era una tendencia que habíamos acompanhando desde cerca de 2010. Es importante ver esto, que la educación a distancia, sobre todo ofertada por universidades privadas con fines lucrativos, ¿sí? Después voy a compartir la presentación para que puedan ver los datos con más detalles, ¿sí? Pero es posible ver que la cantidad de matrículas se ha crecido mucho en las universidades con fines lucrativos, que tiene una lógica que no es muy cercana de que lo planteamos con la curricularización de la extensión. Bien, entonces también en el libro vamos a retomar la idea de invasión cultural o comunicación de Paulo Freire para tentar entender lo que se pasa con la extensión, sobre todo en los contextos de educación a distancia en universidades privadas, porque hemos visto que en muchos casos 10% de la carga horaria de los estudiantes son destinados al desarrollo de prácticas que nadie sabe mucho bien qué es. Se dice para el estudiante hacer algún proyecto en algún lugar, pero sin acompañamiento, sin intencionalidad, ¿sí? Entonces, sí, por un lado tenemos una política muy estructurada que tiene como potencial aprovechar la universidad, el territorio y la sociedad de la universidad. También tenemos un contexto donde estas prácticas, esta puede solo esvaziar los currículos, ¿sí? Ampliando una lógica de desigualdad en la educación superior. Bien, son riesgos. La educación está siempre en disputa, la extensión también. Entonces, es una invitación para que continuemos mirando con atención lo que se pasa con la curricularización, no solo en Brasil, pero en el mundo, sobre todo en la América Latina, porque estas lógicas son semejantes, ¿sí? En nuestro territorio. Entonces vamos a ver que algunas cuestiones como la persistencia de barreras, la expansión de educación, la plataformización, puede vaciar la dimensión territorial, crítica y transformadora de la extensión. Sí, puede hacer justamente el opuesto, puede esvaziar el currículo y ampliar las diferencias entre las asimetrías dentro del sistema de educación superior. La extensión es muy potente, podría ser muy potente
si tomarmos a cabo la misión, podría decir así, de curricularizar con una perspectiva de transformación. Sería algo, una herramienta muy importante para combater la crisis de la ciencia que vemos hoy, ¿sí? Porque va a cambiar las relaciones, cómo la población se relaciona con los conocimientos, cómo ella puede hacer parte de la construcción de los conocimientos, ¿sí? Una perspectiva de democratizar el conocimiento para que las personas puedan disputar sentidos, para que las personas puedan enfrentar la desinformación y también para que el conocimiento, las personas que empoderadas puedan fortalecer la democracia, porque vemos que este proceso ha tenido una grande influencia en el enfraquecimiento de la democracia en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, él es una idea de hacer que las personas salgan de objeto de disputa para participar activamente de los debates, para que no sean disputadas, pero que disputen. Bien, y me parece que en este contexto de disputa y del uso de tecnología en la educación, el proyecto de tecnologías inmersivas que se desarrolla en la universidad es muy potente, ¿sí? Por medio de recibido una premiación en el Congreso de la Red de Extensión. Es un proyecto que muestra que nosotros podemos nos apropiar de la tecnología y usarla como una herramienta para democratizar la educación, el conocimiento científico, para trabajar con problemas sociales concretos, para que haya una real educación científica ciudadana que sea capaz de hacer con que las personas tomen parte de las disputas que se materializan en el mundo contemporáneo. Bien, muchas gracias por escucharme. Estoy aquí para que podamos dialogar. Espero que no tenga me alongado mucho. Aquí están mis contactos, ¿sí? Estoy a disposición. Muchas gracias. Voy a interrumpir el compartimiento. Muchas gracias, Luciana. Ahí están llegando aplausos, eh, corazones, felicitaciones. La verdad que te queremos agradecer. Estábamos acá con Gabriela y bueno, con otros de los chicos que están acá en el CIAEC, eh, conversando, ¿no? Así como en segundo plano, mientras te escuchábamos, porque muchas cosas nos resonaban fuerte, ¿no? Nos hacían pensar en los contextos que estamos atravesando. Muchas cosas para decirte. La primera es que queremos agradecerte el esfuerzo de haber hablado un impecable castellano, que la verdad más de uno de nosotros quisiera poder. Envidiamos Sí, profundamente. envidiamos tu logrado bilingüismo, y nos encantaría poder hablar a ese nivel portugués. No es el caso, pero no deseamos, no queremos hacer. Así que sabemos que es un esfuerzo sostener un seminario en español para alguien que no es su lengua nativa. Te lo agradecemos porque nuestra comunidad en general es hispanohablante, aunque muchas veces también tenemos entre los asistentes personas de Brasil o de otras latitudes que bueno, hablan otras lenguas y también hacen el esfuerzo de entenderlo. Y también hemos tenido en más de una oportunidad, eh, Italiano. sí, italianos, otro tipo de cosas, pero también conferencistas o seminaristas que han dado sus conferencias en sus idiomas maternos, y la verdad que hacemos nosotros el esfuerzo y nos entendemos por lo menos los que estamos aquí en América Latina. Así que bueno, agradecerte por eso. Agradecerte también, hago la nota particular y después abrimos el espacio de preguntas. Como te decía, un seminario que resuena, un seminario que consideramos necesario, una temática que nos parece urgente, una temática que toma otra dimensión en un contexto global que nos preocupa, ¿no? Que a los universitarios en general, en toda la expresión de la palabra, nos preocupa porque de alguna manera el contexto
empieza a tensionar algunos de los valores fundamentales de nuestra institución, ¿no? Que sobrevivirá como ha sobrevivido los últimos 2000 años en el Occidente, pero que sin duda eso no deja de hacernos pensar y no deja de sacudirnos el piso. Así que creo que el seminario es muy oportuno, en particular para nosotros aquí en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, poder seguir pensando y reflexionando sobre las prácticas sociales educativas es algo de nuestro cotidiano, algo absolutamente urgente y necesario. Así que agradecerte muchísimo, felicitarte, compartir con los colegas que están en el seminario que Luciana es una trabajadora incansable, que en los meses que estuvo con nosotros el nivel de producción ha sido altísimo y que seguimos produciendo y esperamos continuar con nuestra hoja de vida, como me gusta decir a mí, esa especie de hoja de ruta que hemos trazado juntos de colaboración, ¿no? Y muestra un poco también los ánimos del CIAEC de seguir colaborando. Me parece que ahora sí pasamos a las preguntas, Gaby. Pasemos a las preguntas. Me sumo a la reflexión de Nacho. Digo, si te tenía que preguntar algo, venía escuchando atentamente lo que decías y creo que la palabra que mejor describe el efecto que tuvo en mí tu presentación fue que quedé conmovida, ¿no? De ver y que pusiste como en palabras muchas ideas que yo las sabía, pero no había logrado solidificarlas o condensarlas y mostrarlas todas juntas. Y realmente me llevo como una sensación de preocupación. Esta idea me impactó una frase que pusiste, colonial, europea, imperialista de Estados Unidos. Y digo, cuánta verdad que encierran estas cuatro palabras, de que nosotros en las universidades reproducimos modelos importados que de toda la vida, que creemos que son así porque, no sé, inspirados en la Revolución Francesa. Vos hablaste mucho de la Reforma del 18 en Córdoba, Argentina, pero sin embargo las universidades reproducen esa lógica europea y como esa cuestión que está naturalizada, ¿no? Y acá en esta cuestión de incorporar la extensión, ampliando las voces y democratizando el conocimiento, uno también muchas veces aparece esta idea, bueno, los de la universidad compartimos con los que nos rodean, compartimos lo que tenemos, pero también cuesta incorporar lo que tienen otros. ¿Y cuántos en Latinoamérica tenemos plena conciencia de que dentro de esos otros, los de afuera, también tienen historias culturales propias, ¿no? Como esta voz de los pueblos originarios latinoamericanas, cómo ha quedado afuera sistemáticamente a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo incorporamos todo eso? Bueno, nada, te quería contar que me dejaste pensando un montón de cosas, que me pareció súper interesante la presentación, que ojalá de todo esto que están llevando adelante, lo comparábamos con la extensión en Argentina, vemos que Brasil tiene mucho para contarnos, entonces, bueno, que sigamos trabajando en esa línea y que a mí lo que, cuando uno ve estos modelos teóricos, yo pensaba, ¿no? Imagino que, no sé si está previsto, que a lo mejor sería interesante como un producto de tu investigación tener una tipología de extensión. Como es un tema también nuevo, ¿qué tipos de extensión existen, deberían existir, hay, o qué parámetros hay que mirar para ver qué tipo de extensión es, ¿no? Como para poder sistematizar un poco tanta información. Y después pensaba que sería muy interesante alguna perspectiva, es decir, bueno, ¿qué sugerencias nos das a partir de tu trabajo de investigación? ¿Qué cuestiones habría que ir pensando? Y ya no solo para trabajar la extensión desde la universidad, desde todo el sistema educativo en realidad, ¿no? Porque todo el sistema educativo funciona por un carril aparte de la vida cotidiana. Entonces, nada, como esas dos ideas o dos productos que pienso que de tu trabajo pueden salir cosas muy interesantes. Bueno, ya como siempre hablé un montón, a ver
No, voy ¿Algo a... que quiera preguntar o Podemos trasladarle de nuevo, devolverle la palabra a Luciana mientras recapitulamos otras otras preguntas? preguntas. Pero básicamente creo que en este momento tenemos tres preguntas, dos que arrojó la doctora Lorenzo y una que está en el chat, que las voy a tratar de simplificar como para hacerlas de manera más concreta, también por cuestiones idiomáticas. La primera tendría que ver con si existe, se usa o está pensado en el marco de investigación alguna tipología particular que recupere algunas características de distintos modelos, por decirlo de alguna forma, o distintos enfoques a la hora de llevar adelante extensión universitaria. Esa sería una. La otra tenía que ver si se piensa a nivel de tu investigación generar alguna recomendación, alguna cuestión más prospectiva para poder, no sé, vehiculizar, propiciar algún tipo de extensión en particular. Y la tercera, más concreta, que la recojo del chat, porque ya lo están preguntando Marcos y Francis, que es dónde pueden leer. O sea, quieren ir a leer tus trabajos, entonces si querés recomendarnos alguna lectura o algo vinculado con lo que presentaste hoy o con tu trabajo de tesis. Sé, ya adelanto que muchas de las cosas que presentó Luciana hoy son resultados muy fresquitos, o sea, resultados que están en prensa o en procesos de evaluación, pero que seguramente Luciana va a poder recomendarnos alguna otra cosa de su producción para leer. Bueno, estas son las tres preguntas que por ahora tenemos acá dando vueltas y los invito a todos los demás a que se a se animen? animen a preguntar o levanten la mano o hagan algún comentario. Luciana, te pasamos la palabra. Perfecto, muchas gracias. Han sido muy generosos cuando dijeron sobre mi castellano, todavía aún estoy aprendiendo. Ah, bien, yo hemos pensado juntos en algunos tipos de tipología, pero el desafío es pensar de forma articulada con la curricularización, que es algo muy, muy, muy nuevo. Sí, porque algunas tipologías sobre la extensión más amplia, ¿no? Como hemos desarrollado hasta empezarmos a hablar sobre la curricularización, existen, pero el desafío es cómo sistematizar todo, porque además de los tipos de proyectos de extensión, de acciones de extensión, también tenemos los tipos y las formas de curricularizar por asignaturas, por acciones, y qué tipo de acciones, porque, por ejemplo, algunas algunas universidades van a permitir la curricularización por medio de proyectos culturales que ni siempre tienen la participación de la sociedad productora, ¿sí? Solo como espectadoras. Eh, Sobre la contribución, yo trabajo con la extensión, eh, con el desarrollo de la curricularización de la extensión, así que siempre que puedo participo del foro que he mencionado, del Foro ProEx. Voy a aprovechar esta pregunta para saldar mis compañeras de institución que están aquí asistiendo, ¿sí? Simone, Elaine, muchas gracias. Eh, eh, ¿Dónde leer es el desafío? Como Nacho ha dicho, son investigaciones muy nuevas que están en proceso de evaluación, pero en mi disertación de mestrado he debatido un poco, aún no sobre la curricularización en sí, pero sobre proyectos de extensión. Eh, Cuando estaba desarrollando la disertación, yo hice una investigación sobre todos los proyectos de extensión del Instituto Federal de San Paulo. Pude encontrar dos que fueron muy significativos, muy potentes, que pueden inspirar prácticas en otros lugares. Un que tiene que ver con el acogimiento de personas migrantes internacionales un otro que es destinado para mujeres, que es un programa nacional que llama Mujeres Mil de Brasil, que es muy interesante y que se ha volvido para la agenda de gobierno en los últimos años, ¿sí? Pero puedo buscar lo que tengo y después compartir, ¿está bien?
Perfecto, con todo gusto vamos a hacerle llegar a los asistentes de hoy cualquier cosa que Luciana nos acerque, nos envíe para que ustedes lo puedan tener. Así que ahí lo vamos a estar haciendo. Había eco porque estamos acá, es un seminario híbrido que ya muchos lo saben. Algunas personas están asistiendo, digamos, acá presencialmente y otros estamos en la sala, ¿no? de Zoom. Así que bueno, también Luciana te traslado felicitaciones por la charla, tanto Tere Quintero, que forma parte también de nuestro equipo, nos está viendo desde la ciudad de Río Cuarto, estimo, supongo que estará en Río Cuarto, te manda felicitaciones. También te felicita Víctor Hugo, que nos está viendo desde México, desde el Instituto Politécnico Nacional de México. Así que destaca la cuestión del impacto social. Quiero invitarlos a ver si alguno más quiere tomar la palabra antes que avancemos sobre alguna pregunta de aquí, de los que están presencialmente. Sería muy bueno poder escucharlos. Si no se animan también a escribir alguna pregunta o algún comentario sobre la disertación de Luciano, sobre todo su trabajo doctoral. A ver si tenemos alguna otra pregunta en la sala. Bueno, Sí. me sumo, no sé si se me escucha. Hola, Mara me ¿cómo les parece que va? abrió el micrófono. Sí, porque no sé cómo pedir la palabra, no estaba encontrando dónde pedir la palabra y Sí, la adelante, tomé. adelante, Mara, todo tuyo. Bueno, ¿cómo les va? Primero, muchas gracias, Lu, porque la verdad que estuvo impecable. Yo me sumo al agradecimiento porque me parece que yo soy de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Químicas. Bueno, se me corta un poco el internet porque estoy en la facultad y tenemos el internet no es de las cosas que funcionan dentro de otras cosas, pero pensaba mientras hablaba Lu en el desafío, ¿no? que venimos teniendo. Yo coordino acá la Oficina de Innovación Educativa y venimos con algunos desafíos desde hace mucho tiempo y la curricularización de la extensión ahora ha entrado como en el entramado político, no solo para debatir cuestiones vinculadas a la democracia, como trae Lu, o por lo menos como no se ha visorado o ha habido esa lectura, porque siempre por ahí las lecturas son más en torno a la enseñanza, a mejorar la calidad académica, a mejorar, digamos, el trabajo y el desarrollo de las habilidades de los y las estudiantes. Bueno, nuestra facultad tiene farmacia, bioquímica, biotecnología y química, son carreras muy experimentales y la curricularización de la extensión entró por la vía no solo de la Secretaría de Extensión, sino también por la vía de académicas y de otras oficinas que estábamos encargadas de la formación docente y usamos la curricularización como excusa de generar y construir otros escenarios de formación. Y eso nos permitió empezar digamos, digamos, con esta agenda que por ahí muchos docentes resisten, ¿no? Como de la politización, del debate, de como decir, bueno, pero la extensión de la curricularización nos permite otros escenarios. Y digo, como en eso, preguntarte cómo ha sido la experiencia, bueno, o en tu mirada de estos, digamos, escenarios en carreras como con este perfil, ¿no? Científico-tecnológicas. ¿Cómo pensar que estratégicamente esto puede entrar en ese debate cuando el debate no entra por la significancia política, ¿no? Sí. Bueno, le A mí, trasladamos a Luciana entonces la pregunta que nos deja Mara, que es una pregunta compleja, y a ver qué nos cuenta Luciana. una pregunta muy, muy compleja, porque, por ejemplo, en las licenciaturas, en la formación docente, por supuesto que parece que es más tranquilo, pero aún hay resistencia en algunas áreas del conocimiento que parecen que son más aisladas de la sociedad, digamos así. Realmente el desafío es mayor. Pero es donde a mí me parece que va a ser más significativo un cambio de cómo se hacen las relaciones con la universidad, ¿sí? Hemos visto muchos proyectos que tienen que ver con cambiar el lenguaje
de lo que se produce en la ciencia. Por ejemplo, el proyecto que se desarrolla en la Universidad de Buenos Aires tiene una perspectiva así, de hacer con que los conocimientos científicos sean más cercanos del lenguaje de la población, ¿sí? No sé si es esto, Mara. Estoy respondiendo tu pregunta. ¿Sí? Perfecto. Me parece también que en las ciencias naturales, las ciencias experimentales, eh, hay mucho una cuestión de práctica como una cuestión solo de laboratorio, ¿sí? Pero la extensión me parece que va a llamar, a convocar que los científicos, las cientistas perciban el mundo como un laboratorio más amplio. ¿Respondido? No, responder yo no voy, pero vea, Eso es una frase para que tengamos para las facultades de ciencias, un laboratorio más grande. Gracias, Lu. a vos. Tal cual. Bueno, siguen habiendo agradecimientos, felicitaciones. Víctor Hugo se despide, felicita. Gonzalo Bermúdez, también de la Universidad Nacional de Córdoba, también agradece sobre todo el reconocimiento que se ha hecho a la Universidad Nacional de Córdoba al referirse a la reforma del 18. Y tenemos también una mano levantada, una intervención. María, ¿te Sí, escuchamos? muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas felicidades y gracias, Luciana, por lo que nos has compartido. Eh, Pensaba en lo que planteaba Mara sobre el laboratorio en la parte de ciencias experimentales. Podríamos quizá aventurarnos en este asunto de hacer abordajes con enfoques CTS, en donde no nos despegamos eh, de la parte que nos convoca, al menos como en una aproximación, pero integrar esto que nos planteas. Y bueno, pensaba también mientras te escuchaba que a mí me preocupa en qué estamos metidos, ¿no? Esto del modelo educativo, perdón, el modelo económico no va despegado del modelo educativo. Y bueno, este modelo económico no se detiene, ni siquiera es que se mantenga en un estadio permanente, sino que eh, eh, crece, ¿no? Un ejemplo, digo, ahora mismo lo estamos viendo con lo de la FIFA, el Mundial, o sea, los que vivimos alrededor del Estadio Azteca, bueno, cercanos al menos, es un problema. Hay muchas cosas que decir alrededor, pero es nada más como una muestra para hablar de este modelo económico que toca todas nuestras esferas en la vida. Y bueno, efectivamente la educación no está ajena a ello. De hecho, pues es justamente un pilar sociopolítico este el de la educación. ¿Y qué decir de la digitalización en medio de todo este contexto? Para ello, bueno, pues quisiera preguntar, ¿cómo democratizar la educación ante esta oleada de posverdad, sabiendo que esta puede ser legitimada por cualquier actuante con poder? Muchísimas gracias. Luciana, te trasladamos entonces la palabra, una pregunta que también es desafiante, ¿no? Sí, muy desafiante. Comparto la mirada de CTS como algo que tiene mucho que ver con la extensión. La extensión tiene muchos nombres, ¿sí? Cuando vamos a hablar sobre educación científica ciudadana, estamos hablando sobre extensión, más que sobre extensión, estamos hablando sobre extensión en diversos niveles de educación, ¿sí? Porque educación científica ciudadana va a tener un diálogo muy amplio con las escuelas. No es algo que es exclusivo de las universidades de la educación superior. Entonces, sí, CPS y otras metodologías, otros nombres. En Portugal se hablan de educación ciudadana, que también tiene que ver con la extensión, ¿sí? Entonces, creo que voy a dialogar un poco con la primera pregunta, que es sobre las tipologías. Todos esos nombres que se dan a extensión también dificultan mucho la creación de tipologías, ¿sí? Porque son muchos, ¿no? Vinculación con el medio, prácticas sociales educativas, extensión. Pero volviendo, María, qué pregunta difícil.
¿sí? Porque creo que aún no estamos comprendiendo el todo lo que se pasa. ¿Sí? Muchas cosas que están emergiendo en los últimos años y que están desafiando no solo la universidad, pero la sociedad como un todo. Eh, no es una cuestión nacional, estamos viendo que es una cuestión global, ¿sí? El capital está muy articulado con este proyecto de sociedad que se plantea, ¿no? Yo estaba viendo un report que por la primera vez en mucho tiempo tenemos más autocracias que democracias en el mundo, ¿sí? Y me parece que una clave para cambiar esto no es solo a educación, pero me parece que a partir de la educación podemos lograr cosas, ¿sí? No es una respuesta, solo estoy dialogando con su preocupación, ah, porque conforme yo estuve investigando todo, me pareció que una política que era algo muy lindo, que es muy fácil de se defender, podría cambiar, se tornar justo el opuesto, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenemos 10% de la matriz curricular en una extensión, que es la extensión que se plantea, sí, podemos hacer muchas cosas para aquello que las personas salgan del papel de objeto de disputa para disputar, ¿sí? Para disputar las narrativas, disputar el plan, el proyecto de sociedad que vamos a querer. Pero cuando vemos el contexto actual, que es un contexto complejo, es muy nuevo, ¿sí? Porque mire, la Parece que nos quedamos sin internet. de educación de Brasil, de educación superior, perdón. No, seguí, Luciana, acá, pequeña interferencia técnica, pero ya estamos. Ah, sí. Entonces, a mí me parece que estoy más en un proceso de intentar comprender el mundo que estamos viviendo, eh, que de tener respuestas, ¿sí? Para que podamos cambiarlo, pero me gustaría mucho tener alguna respuesta. Estoy leyendo, no sé si conocen, Leticia Cesarino, que va a debatir posverdade, es una antropóloga, entonces tiene una mirada muy interesante sobre ese debate que yo estoy me apropiando y me gustaría mucho que intentásemos plantear una respuesta por medio de la extensión, porque es algo muy particular de América Latina, muy potente, que ha hecho con que, es una cosa que hace con que la universidad en nuestro territorio sea diferente de la universidad, por ejemplo, en España, ¿sí? Aunque ahora, con todo ese debate, sea una preocupación más fuerte en Europa. Tanto é que a PS va a crecer a partir de los años 2000. Sí, entonces me parece que la extensión es algo que nosotros tenemos a, a- a mostrar para el mundo como una forma de combater este escenario que estamos viviendo. No es una respuesta, María, perdón, solo estoy dialogando con lo que ha dicho. Es un poco lo que me hiciste pensar. Y quizás vamos a abrir la última oportunidad de debate, porque ya estamos justitos de tiempo, que tiene que ver con un comentario que nos deja Gonzalo Bermúdez en el chat, ¿no? Donde dice que él nota que, digamos, desde las facultades o las unidades académicas vinculadas a las ciencias experimentales suele predominar un modelo de extensión más cercano, ¿no? A la transferencia de servicios y lejos de un modelo
más dialógico, digamos, ¿no? Más de diálogo entre, supongo, entre la universidad y la sociedad. Así que quizás me parece que es un buen punto de partida como para que Luciana a través de este comentario logre cerrar el espacio. Yo creo que dialoga con lo que Mara ha dicho, Me parece que ¿sí? te estamos escuchando mal porque estás lejos del micrófono. Oh, perdón, tengo que quedar asegurado. Bien, me parece que la pregunta de Gonzalo tiene que ver con lo que Mara ha dicho sobre su contexto Sí, de hecho, experimentales. comparten un contexto muy cercano, por no decir Sí, exactamente el mismo, es un contexto muy cercano. sí, sí, por supuesto. Eh, bien, la extensión en las ciencias experimentales, por lo menos en Brasil, tiene tomado muchas formas. Sí, tenemos algunos proyectos, por ejemplo, van a juntar las ciencias experimentales con el arte y hacer muchas, muchas producciones culturales interesantes que ayudan a cambiar el tipo de diálogo con la sociedad, pero realmente creo que es un desafío. También en Brasil hay un desafío que está siempre apareciendo con preguntas, con debates, que es cómo hacer la curricularización en los cursos de ingeniería. Sí, pero que me parece que en los dos casos vamos a tentar, tal vez el camino sea tentar pensar un laboratorio extendido como Nacho estudia, pero no solo en los contextos digitales, pero también en los contextos sociales. ¿Sí? Sí, sin duda, muy interesante. Bueno, quiero felicitarte de nuevo, Luciana, creo que un seminario súper interesante, que nos deja pensando, que nos deja con cosas para hacer. Quiero aprovechar también para agradecer a todos y a todas por haber estado con nosotros aquí, invitarlos para el miércoles que viene, sin antes pasar algunos asuntos. Luciana habló mucho un capítulo del libro que tuve el gusto de... no me animo a decir de acompañar desde la autoría, porque fue simplemente una lectura crítica de lo que Luciana produjo. O sea, ser autor es como otra cosa, pero bueno, tuve ese gusto de acompañar revisando críticamente ese trabajo y la verdad que es un trabajo fantástico que sé que va a salir dentro de poco y lo van a tener disponibles y les quiero contar sobre esta obra para que puedan acceder fundamentalmente al trabajo de Luciana, que es el libro Educación Científica y Democracia o Educación Científica para la Democracia, ahora puedo tener algún error en el título, como diálogo urgente que propone la MIDEC, la Mesa Interamericana de Diálogo, así que eso va a estar, yo calculo que en el mes de agosto ya disponible para que todos podamos, quien dice agosto dice septiembre también, ¿no? Ya dispongamos de ese material también. Bueno, volver a felicitarte, Luciana, ha sido un placer, siempre es un placer escucharte, pensar juntos y demás, y espero que te volvamos a tener en estos espacios en más de una oportunidad. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Eu voy a continuar acompanhando los seminarios que están muy, muy interesantes. Eh, es un espacio realmente increíble. Muchas gracias y felicitaciones por el desarrollo de los seminarios. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Y lo tenemos también a Francis con nosotros, que es el seminarista de la semana que viene. Por si querés que te conozcan, Francis, podés prender la cámara y después publicitar tu seminario también, así la gente viene la vez que viene, que no estaría mal. Francis es de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Bienvenido, Francis. Hola a todos, buenas tardes. No, primero felicitar también a Luciana por su presentación. Muchas gracias. Me dejó pensando también un montón porque digamos que desde la Universidad Pedagógica hay varias cositas ahí que me quedaron sonando. Quisiera revisar realmente los trabajos, por eso los pedí a dónde encontrarlos porque pueden ser muy útiles allá desde el trabajo que hago también en la puesto. Y de todas maneras, la presentación que se haga dentro de 8 días, invitados, porque tiene que ver con la formación de profesores de física, particularmente.
y creo que pues allí les estaré contando un poco más sobre el trabajo de doctorado que estoy realizando y pues nada, bienvenidos todos a escucharme y sobre todo a escuchar sus, sus comentarios, sus aportes que efectivamente sé que son muy valiosos siempre. Gracias, profe Ignacio, también. Un placer, Francis. Y bueno, seguramente el seminario de Francis de la semana que viene, como los que vendrán, van a entrar en diálogo, ¿no? Estamos empezando a tomar nota, a escuchar qué va pasando en nuestros seminarios y hacia el final del ciclo seguramente trataremos de ponerlos todos en diálogos, pero lo que vamos a ver la semana que viene va a dialogar de manera muy directa porque tiene que ver con la formación de profesores en esta lógica que salió aquí en más de una oportunidad, ¿no? De educación científica para la democracia. Bueno, para la ciudadanía en general, para la democracia en este contexto de urgencia que planteaba Luciana, ¿no? Con el aumento de las autocracias en el mundo en general y en el mundo occidental en particular. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, un placer tenerla con nosotros, será hasta el próximo seminario y nos vemos el miércoles que viene entonces. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer. Nacho, ¿qué te pareció? Me encantó, me pareció súper interesante, pero ¿para qué voy a dejar de grabar? Para que quede